Esta cámara de seguridad estaba vacía, hasta que a las 3:17 de la madrugada, algo apareció caminando por el hospital. Era una noche fría de noviembre cuando todo comenzó en el Hospital San Miguel, ubicado en las afueras de Guadalajara. El edificio, construido en los años 50, había visto miles de vidas llegar y partir, pero nadie imaginaba que pronto se convertiría en el epicentro de uno de los fenómenos paranormales más aterradores documentados en México. El doctor Ramiro Mendoza llevaba 15 años trabajando en el turno nocturno del hospital. Era un hombre de complexión robusta, con canas prematuras que delataban el estrés de su profesión. Esa noche, mientras revisaba los expedientes en su oficina del tercer piso, escuchó algo que heló su sangre. Un llanto desgarrador que resonaba por los pasillos vacíos. Al principio pensó que era alguna paciente en trabajo de parto, pero ese llanto tenía algo diferente. Era un gemido profundo, lleno de dolor y desesperación, que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Ramiro dejó los papeles sobre el escritorio y salió al corredor. Las luces fluorescentes parpadeaban creando sombras inquietantes en las paredes blancas del hospital. El llanto continuaba, cada vez más fuerte. El doctor caminó hacia el ala este, donde se encontraban las habitaciones de maternidad. Sus pasos resonaban en el silencio sepulcral del pasillo. Era extraño, normalmente había enfermeras recorriendo los corredores, pero esa noche todo estaba desierto. Cuando llegó a la sala de maternidad, el llanto cesó abruptamente. Ramiro se quedó inmóvil, con el corazón palpitando aceleradamente. Revisó cada habitación, pero todas las pacientes dormían plácidamente. Ninguna parecía estar llorando. Confundido, regresó a su oficina, convenciéndose de que el cansancio le estaba jugando una mala pasada. Pero no era cansancio. La enfermera Patricia Flores llegó para su turno a las 11 de la noche. Era una mujer joven, de apenas 26 años, que había empezado a trabajar en el Hospital San Miguel hacía apenas 3 meses. Mientras guardaba sus cosas en el casillero del vestuario, escuchó voces susurrantes en el baño contiguo. Se acercó con curiosidad y empujó la puerta. El baño estaba vacío, pero las voces continuaban. Eran susurros ininteligibles, como si varias personas hablaran al mismo tiempo en un idioma desconocido. Patricia sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cerró la puerta rápidamente y salió del vestuario. Durante su ronda de medianoche por el segundo piso, Patricia notó algo extraño en las cámaras de seguridad. En uno de los monitores de la estación de enfermería, podía ver el pasillo del cuarto piso, pero había algo allí que no debería estar. Una figura vestida de blanco caminaba lentamente por el corredor desierto. Patricia llamó de inmediato al guardia de seguridad, Miguel Ángel Cortés. Era un hombre de casi 60 años, veterano del hospital que conocía cada rincón del edificio. Cuando llegó a la estación de enfermería y vio el monitor, su rostro palideció. «Es ella», murmuró con voz temblorosa. «¿Quién?», preguntó Patricia, confundida. Miguel Ángel se sentó pesadamente en una silla. Sus manos temblaban mientras se limpiaba el sudor de la frente. Entonces comenzó a contar una historia que pocos en el hospital conocían. Una historia que se había convertido en leyenda entre el personal más antiguo. Hace 30 años, en ese mismo hospital, una joven llamada Dolores Ramírez había dado a luz a gemelos. El parto fue complicado, lleno de complicaciones que los médicos no pudieron prever. Dolores era una mujer humilde, abandonada por el padre de sus hijos, que había llegado al hospital sola y asustada. Los gemelos nacieron prematuros. El hospital, en aquellos años, no contaba con el equipamiento adecuado para cuidar bebés tan frágiles. A pesar de los esfuerzos del personal médico, ambos niños murieron en las primeras horas de vida. Dolores enloquecida por el dolor. Los enfermeros la encontraron en la azotea del hospital 3 días después del parto, gritando los nombres de sus hijos al viento. Intentaron calmarla, pero ella estaba en un estado de shock profundo. Sus ojos vacíos miraban hacia el horizonte como si pudiera ver algo que los demás no podían. Esa misma noche, Dolores desapareció del hospital. Nunca se encontró su cuerpo, pero desde entonces,
El personal nocturno comenzó a reportar fenómenos extraños. Llantos de bebés en habitaciones vacías, figuras blancas caminando por los pasillos, y una mujer que vagaba por el hospital buscando a sus hijos perdidos. Patricia escuchó la historia con incredulidad, pero cuando miró nuevamente el monitor, la figura había desaparecido. Sin embargo, en ese momento, todas las alarmas del cuarto piso comenzaron a sonar simultáneamente. Ramiro, Patricia y Miguel Ángel subieron corriendo las escaleras hacia el cuarto piso. Cuando llegaron, encontraron todas las puertas de las habitaciones abiertas de par en par. Los pacientes estaban despiertos, asustados, todos reportando haber visto a una mujer vestida de blanco parada junto a sus camas, mirándolos con ojos llenos de lágrimas. El director del hospital, el doctor Fernando Guzmán, fue llamado de emergencia. Era un hombre pragmático que no creía en fantasmas ni supersticiones, pero los hechos eran innegables. Decidió revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad de esa noche. Lo que vieron en esas grabaciones cambiaría para siempre la forma en que todos veían el Hospital San Miguel. En las imágenes, captadas desde múltiples ángulos, se podía ver claramente una figura femenina vestida con un camisón blanco de hospital. Su cabello negro y largo caía sobre su rostro, ocultando sus facciones. La figura caminaba por los pasillos con movimientos lentos y deliberados, deteniéndose frente a cada puerta. Pero lo más escalofriante era lo que sucedía cuando la cámara enfocaba directamente su rostro. Las imágenes se distorsionaban, como si una interferencia electromagnética afectara la grabación. Y en medio de esa distorsión, se podía escuchar claramente un llanto, el mismo llanto desgarrador que Ramiro había escuchado horas antes. El doctor Guzmán ordenó que se sellara el cuarto piso temporalmente mientras investigaban el origen de los fenómenos. Contrató a un equipo de investigadores paranormales de la Universidad de Guadalajara, liderado por la doctora Elena Vargas, una antropóloga especializada en folclore mexicano y fenómenos inexplicables. Elena llegó al hospital con su equipo 3 días después. Instalaron cámaras térmicas, detectores de campos electromagnéticos y grabadoras de audio de alta sensibilidad por todo el cuarto piso. La primera noche de investigación fue relativamente tranquila, pero la segunda noche fue cuando todo se desató. A las 2 de la madrugada, todos los detectores comenzaron a registrar anomalías. La temperatura en el pasillo principal del cuarto piso descendió 15 grados en menos de un minuto. Las cámaras térmicas mostraban una figura humanoide que se movía entre las habitaciones, dejando un rastro de frío a su paso. Elena y su equipo se dirigieron al cuarto piso. Llevaban consigo medidores EMF que enloquecieron cuando se acercaron a la habitación 412, la misma habitación donde Dolores Ramírez había estado internada 30 años atrás. La puerta de la habitación estaba cerrada, pero del interior provenía el sonido inconfundible de un llanto. Elena tomó una profunda respiración y giró la manija. La puerta se abrió con un chirrido inquietante. La habitación estaba completamente vacía, sin mobiliario ni equipo médico. Las paredes estaban descascaradas, mostrando el paso del tiempo. Pero en el centro de la habitación, flotando a 1 metro del suelo, había una figura translúcida de una mujer. Era Dolores. Su imagen era como un holograma borroso, pero los detalles eran inconfundibles. Vestía el mismo camisón blanco con el que había desaparecido décadas atrás. Su rostro estaba surcado por lágrimas que caían sin cesar. Sus ojos, oscuros y profundos, miraban fijamente a Elena. Y entonces su voz era un susurro ronco, como si viniera desde muy lejos. «Mis hijos, ¿dónde están mis hijos?» Elena, temblando pero manteniendo la compostura profesional, respondió con voz suave. «Dolores, tus hijos están en paz. Ya no sufren». La figura comenzó a agitarse. El llanto se intensificó, convirtiéndose en un grito desgarrador que hizo vibrar las ventanas de la habitación. «Mentora, están aquí. Los escucho llorar todas las noches. Debo encontrarlos». Las luces del pasillo comenzaron a parpadear violentamente. Los miembros del equipo de Elena retrocedieron asustados, pero ella permaneció firme.
Sabía que confrontar a los espíritus con agresividad solo empeoraría la situación. Dolores, dijo Elena con más firmeza, tus hijos te esperan en otro lugar. Debes ir con ellos. No están aquí. La figura de Dolores se acercó flotando hacia Elena. Su rostro se deformó en una mueca de dolor insoportable. Mientes como mintieron los médicos. Dijeron que lo salvarían. Mintieron. En ese momento, las grabadoras de audio captaron algo extraordinario. Además de la voz de Dolores, se escuchaban claramente dos llantos de bebé que provenían de algún lugar de la habitación. Elena sintió que el aire a su alrededor se volvía denso y frío. Uno de los investigadores, un joven llamado Carlos, comenzó a sentirse mareado. Se llevó las manos a la cabeza y cayó de rodillas. Los veo, murmuró. Veo a los bebés. Están en una incubadora. Están luchando por respirar. No pueden. Carlos estaba experimentando lo que se conoce como una visión residual, un fenómeno donde los testigos pueden percibir eventos traumáticos del pasado como si estuvieran sucediendo en el presente. Las emociones intensas, especialmente el dolor y el miedo, pueden quedar impregnadas en ciertos lugares, creando una especie de grabación energética que algunos individuos sensibles pueden percibir. Elena ayudó a Carlos a salir de la habitación mientras otro miembro del equipo continuaba documentando el fenómeno. Las cámaras captaban orbes de luz que flotaban por la habitación, moviéndose en patrones que parecían deliberados, casi como si estuvieran buscando algo. Durante las siguientes semanas, el equipo de investigación realizó múltiples sesiones en el hospital. Descubrieron que la actividad paranormal no se limitaba al cuarto piso. En el sótano, donde alguna vez estuvo la morgue antigua, los detectores también registraban anomalías significativas. Patricia, la enfermera joven, comenzó a experimentar sueños perturbadores. En ellos, caminaba por los pasillos del hospital en plena noche. Podía ver a Dolores vagando, abriendo puerta tras puerta, buscando desesperadamente a sus hijos. A veces, en los sueños, Patricia podía escuchar voces de otros espíritus, pacientes que habían muerto en el hospital a lo largo de los años, todos susurrando advertencia. Una noche, Patricia despertó sobresaltada en su apartamento. Eran las 3 de la madrugada y su teléfono sonaba insistentemente. Era el hospital. Había una emergencia y necesitaban personal adicional urgentemente. Cuando llegó al Hospital San Miguel, encontró el lugar en completo caos. Varios pacientes del segundo piso habían despertado simultáneamente, todos reportando haber visto la misma aparición. Una mujer vestida de blanco que entraba en sus habitaciones y se quedaba mirándolos fijamente, llorando en silencio. Pero lo más perturbador fue lo que sucedió en la sala de neonatología. Las enfermeras de turno reportaron que todas las incubadoras donde descansaban bebés prematuros comenzaron a mecerse suavemente, como si manos invisibles las estuvieran moviendo. Y en el monitor de cada incubadora, el sistema de vigilancia captó la misma imagen. Una silueta borrosa inclinándose sobre cada bebé, como si los estuviera observando. El doctor Mendoza decidió que era suficiente. Convocó una reunión con el director del hospital y con Elena Vargas. Era necesario hacer algo antes de que la situación empeorara o, peor aún, antes de que alguien resultara herido. Elena propuso realizar una ceremonia de limpieza espiritual. Conocía a un curandero tradicional de una comunidad indígena cercana, Don Esteban, que había realizado limpias exitosas en lugares con actividad paranormal. Don Esteban era un hombre de más de 70 años, sabio y respetado en su comunidad. Cuando Don Esteban llegó al hospital y escuchó la historia de Dolores, asintió con tristeza. Es una ánima en pena, explicó. Su dolor fue tan grande que su espíritu no pudo encontrar descanso. Está atrapada en un ciclo de búsqueda eterna, reviviendo su trauma una y otra vez. Don Esteban preparó una ceremonia para ayudar a Dolores a encontrar paz. Pidió que se reunieran en la habitación 412 al anochecer. Trajo consigo saumerios de copal, velas bendecidas y agua de un manantial sagrado de su comunidad. La ceremonia comenzó a las 8 de la noche. Presentes estaban Elena, su equipo, Don Esteban, el doctor Mendoza,
Patricia y Miguel Ángel. Don Esteban formó un círculo con sal en el centro de la habitación y encendió el copal. El humo aromático comenzó a llenar el espacio mientras él cantaba oraciones en su lengua nativa. Al principio, nada sucedió. Pero después de 20 minutos de cánticos, la temperatura en la habitación bajó drásticamente. El aliento de todos los presentes se volvió visible. Y entonces, ella apareció. Dolores se materializó en el centro del círculo, más sólida y clara que nunca. Su rostro mostraba el mismo dolor desgarrador, las mismas lágrimas interminables. Pero esta vez había algo diferente en sus ojos, un destello de reconocimiento, como si finalmente alguien la estuviera viendo realmente. Don Esteban se acercó al círculo y habló con voz firme pero compasiva. Dolores Ramírez, tu sufrimiento ha sido largo. Tus hijos te esperan en el otro lado. Es hora de que vayas con ellos. ¿Dónde están?, preguntó Dolores con voz quebrada. He buscado por tanto tiempo. Están en un lugar de luz, respondió don Esteban. Un lugar sin dolor, sin enfermedad. Pero no pueden venir aquí. Debes ir tú hacia ellos. Dolores negó con la cabeza violentamente. No puedo dejarlos. Son tan pequeños, tan frágiles. Me necesitan. Elena, siguiendo una intuición, intervino. Dolores, ¿recuerdas cómo se llamaban tus hijos? La figura de Dolores se quedó inmóvil. Durante años, décadas, había buscado a sus bebés, pero en su estado de confusión espiritual, había olvidado algo fundamental: sus nombres. Miguel Ángel y María Guadalupe, susurró finalmente Dolores, y al pronunciar esos nombres, algo cambió en la habitación. Dos pequeñas luces aparecieron flotando junto a Dolores. Eran tenues al principio, pero gradualmente se volvieron más brillantes. Las luces danzaban alrededor de la figura de Dolores, moviéndose en patrones que parecían juguetones, casi felices. Dolores extendió sus manos hacia las luces, y por primera vez en 30 años, una sonrisa apareció en su rostro atormentado. Mi bebé, murmuró. Ahí están. Los encontré. Don Esteban continuó con sus cánticos, pero ahora su tono era diferente, más suave, casi como una canción de cuna. Las tres figuras luminosas comenzaron a elevarse lentamente. Dolores miró a los presentes por última vez, y en sus ojos ya no había dolor, solo gratitud y paz. Gracias, dijo con voz clara antes de desvanecerse junto con las dos luces que representaban a sus hijos. La temperatura de la habitación volvió a la normalidad. El silencio que siguió era diferente al que había reinado en el hospital durante semanas. No era un silencio opresivo y cargado, sino tranquilo y sereno. Todos los presentes permanecieron inmóviles durante varios minutos, procesando lo que acababan de presenciar. Elena revisó sus equipos de grabación y confirmó que todo había sido documentado. Las cámaras térmicas mostraban claramente las tres figuras luminosas elevándose y desapareciendo a través del techo. En las noches siguientes, el Hospital San Miguel volvió a la normalidad. No hubo más llantos inexplicables, no más figuras blancas vagando por los pasillos, no más anomalías en las cámaras de seguridad. El cuarto piso fue reabierto y los pacientes pudieron regresar sin incidentes.